¿O es, por el contrario, una memoria que refleja el ajuste de cuentas de quien escribe sobre aquellos años de la infancia y de la adolescencia en el infierno de las aulas? Como ustedes saben, hace ya casi 3 décadas, Jorge Luis Borges escribió las siguientes palabras: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones del cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es una extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Aunque ese objeto de papel y tinta que es el libro a menudo alberga otras cosas, el escritor argentino se refería a esos libros que cobijan en sus páginas versos y prosas, ficciones y nostalgias, argumentos y desenlaces, tramas, personajes y paisajes, memorias y evocaciones, agudezas del ingenio, artes del relato y purgas del corazón. Es decir, a esos libros en los que habitan los 1001 textos de las literaturas. En esos textos, la escritura literaria nos invita a imaginar otros mundos posibles, que acreditan que nada existe con anterioridad a las palabras, que nada está condenado de antemano al olvido, que todo comienza cuando alguien se sienta ante el papel o ante la ventana abierta del ordenador y enarbola un lápiz o coloca sus dedos sobre las letras del alfabeto en el teclado de una computadora y escribe. Es entonces, y solo entonces, cuando se inauguran otras realidades con la ayuda cómplice de quien otro día, algún tiempo después, en otro lugar, leerá esas palabras a este otro lado de la realidad. El oficio de escribir, eso que en nuestras sociedades entendemos por literatura, exige, como dijera Jorge Luis Borges, el ejercicio de la memoria y de la imaginación. Cuando alguien escribe, lo hace desde el territorio de la memoria. Es la memoria del tiempo pasado, de lo que fue y ya no es, de lo que fuimos y ya no somos, lo que agita la nostalgia de la escritura y nos anima a escribir sobre otros territorios imaginados e imaginarios, llámense esos territorios Macondo, Mágina, Comala, Santa María, Vetusta o la ínsula de Barataria. Sin memoria no hay nada, porque sin memoria no somos nadie, ni es posible imaginar nada. Lo que somos y lo que imaginamos está tejido con los hilos del recuerdo y de lo vivido. Por eso, el oficio de escribir tiene tanto de añoranza, de mirada hacia atrás, de vocación de los paraísos perdidos de la infancia y de la adolescencia a la búsqueda del tiempo perdido. Y es en esa búsqueda del tiempo perdido cuando en las voces de la literatura se oyen los ecos de la memoria, dibujando el paisaje de una infancia y de una adolescencia escolares, en las que se mezclan a menudo la añoranza y el ajuste de cuentas, los amores difíciles y las amistades peligrosas, el orden y el caos, la sorpresa y la monotonía, los aprobados y los suspensos, el placer y el deber, las risas y los llantos, los premios y los castigos, las alegrías y las tristezas. Porque la escuela es un tiempo y un lugar donde no solo se enseñan y aprenden unas cosas y se dejan de enseñar y aprender otras. Es la escuela también ese escenario de la vida cotidiana donde niños y niñas escriben y leen, alborotan y enmudecen, saltan y corretean, alzan la mano, hacen fila, afilan los lápices, juegan al balón o a la comba, se divierten y se aburren y viven durante la mayor parte de su infancia y adolescencia de lunes a viernes o de lunes a sábado, les guste o no. La nostalgia del tiempo de la infancia y de la adolescencia en el salón de clase nos inunda no solo el recuerdo escolar de aquellos lejanos años del colegio, sino también el paisaje inmenso de las literaturas. Brota entonces en tantas y tantas páginas la memoria literaria de la escuela, en relatos y en poemas escritos por quienes en su día acudieron a las aulas y hoy evocan esos instantes, esas horas, esos días y esos años escolares entre libros, colegas, maestros y maestras
ilusiones y desengaños. Los años del colegio en la literatura esbozan entonces un retrato en sepia de aulas y de olor a tizas, una atmósfera inolvidable de amoníaco, lejía y orines, una poética escolar que nos habla con palabras cordiales o amargas de quienes fuimos y ya no somos, aunque lo que somos tenga bastante que ver con lo que fuimos en aquellos lejanos años del colegio. Y es que, como señalara desde su exilio mexicano el escritor Masao, uno es de donde estudió el bachillerato. Por tanto, y como les decía al principio de mis palabras, ¿de qué nos habla la literatura cuando nos habla de la escuela? ¿Qué nos dicen sus páginas sobre los años del colegio? ¿Es la memoria literaria sobre la escuela una memoria teñida de nostalgias y de añoranzas? ¿O es, por el contrario, una memoria que refleja el ajuste de cuentas de quien escribe años después sobre el infierno de las aulas? No es fácil responder estos interrogantes, de otras cosas porque son tantos y tan diferentes los textos que sería absurdo, además de inútil, enarbolar alguna certeza y esbozar conclusiones inapelables. Sí cabe, por el contrario, asomarse a esa poética escolar de la que les hablaba, de la mano de los textos de escritoras y escritores en cuyos poemas, relatos, ensayos y memorias aparecen las luces y a menudo también las sombras de la vida cotidiana en los colegios, en las escuelas, en los planteles y en los institutos. Es entonces, al hilo de la lectura de esos textos, cuando afloran algunos tópicos sobre la escuela, cuando observamos cómo se reiteran algunas escenas y algunos argumentos, cómo se retratan los personajes y cómo se relatan las acciones, cómo, en fin, se esboza un retrato a veces en blanco y negro, a veces en mil y un colores, que nos habla de los ecos de la escuela que habitan en las voces de la literatura. Entre esos tópicos sobre la escuela sobresale el tópico de la memoria de la escuela, que acoge una multitud sin fin de textos literarios que evocan el pasado escolar de quien escribe. La evocación de la infancia y de la adolescencia en las aulas oscila entonces entre la añoranza nostálgica y la memoria amarga, entre la sonrisa ingenua y el ajuste de cuentas. La añoranza nostálgica, teñida de cierta tristeza, aflora en estos versos del poeta gaditano Rafael Alberti. Por jazmines caídos recientes y corolas, de don Diegos de noche vencidas por el día, me escapo esta mañana inaugural de octubre hacia los lejanísimos años de mi colegio. Las horas prisioneras en un duro pupitre lo amarran como un pobre remero castigado que entre las paralelas rejas de los renglones mira su barca y llora por asirse del aire. Por el contrario, el poeta granadino Federico García Lorca observa con una ingenua sonrisa esta escena escolar. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio de abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. La memoria de la escuela en la literatura a veces es también la memoria de la escuela en el mundo del cine. Y en ese sentido vamos a ver algunos fragmentos cinematográficos que nos hablan de cómo el cine refleja la vida escolar. Vamos a ver.